de CONAPRED. Vamos a continuar con otro asunto complicado, pues la presunta ejecución extrajudicial de 8 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hace una semana, ha escalado a nivel nacional y ya internacional, y además de la Fiscalía Estatal y General de la República, intervienen en la investigación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y eventualmente puede intervenir también el FBI, Alejandro. Sí, bueno, los policías que participaron en esto ya fueron suspendidos de manera temporal, pues habrían participado nada menos que en una ejecución extrajudicial y ya están suspendidos. Sí, no se sabe cuál es el número de policías involucrados. Las autoridades de Tamaulipas afirmaron en un comunicado que la Dirección de Asuntos Internos procedió a suspender temporalmente a los elementos que participaron el 5 de septiembre, hace 8 días, en la colonia Valles de Anáhuac, Nuevo León, en estos hechos, pues para facilitar las investigaciones. Bueno, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ya dijo, más bien le sugirió a la Fiscalía que busque el FBI para que ayude a investigar en estos hechos. Sí, este controvertido gobernador panista de Tamaulipas emitió hoy un mensaje en su cuenta de Twitter. Dice: mi compromiso es indeclinable con la ley y los derechos humanos. Desde que se dio a conocer la denuncia sobre los hechos de Nuevo Laredo, la Fiscalía del Estado, en ejercicio de su autonomía, abrió de oficio una carpeta de investigación. A ver, ¿qué fue lo que sucedió? Porque es importante saberlo en este contexto. Está creciendo y creciendo y creciendo. Resulta que hace una semana las autoridades de Tamaulipas dieron a conocer la muerte de 8 supuestos narcos en un supuesto tiroteo también. Sí, los agentes estatales se habrían enfrentado con presuntos delincuentes en un domicilio ubicado en la colonia Valles de Anáhuac, allá en la ciudad fronteriza, donde habrían asegurado una camioneta modificada con blindaje artesanal, así como 15 armas largas y una corta. Pero el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo encontró otra evidencia. En el domicilio indicado solo vivía Severiano Treviño, un ex empleado de una distribuidora de refrescos, junto con su hija y su nieta de 2 años. Cassandra, la hija de Severiano, quien fue asesinado en el operativo, dijo a la que al domicilio llegó una veintena de agentes, la mayoría uniformados, y sin identificarse ni mostrar una orden de cateo, ingresaron con el argumento de que había un reporte de que allí ocultaban armas de fuego. Y la misma joven le dijo a esta comisión que cuando los policías llegaron, su padre vestía, fíjese nada más, el padre que fue asesinado, de Severiano, vestía shorts y sandalias, y los agentes lo obligaron a ponerse un uniforme tipo militar, botas y cascos negros. Sí, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo documentó que a otra de las víctimas, Luis Fernando Hernández, lo sacaron de su domicilio en la colonia Buenavista, mientras que los otros 3 hombres y 3 mujeres fueron sacados de un departamento de la colonia Valles de Anáhuac. Bueno, constató esta organización que no hay evidencia de un enfrentamiento, o sea, pues no hay tal evidencia, y dijo que las autoridades del estado no presentaron un informe oficial y detallado de lo sucedido. Y por si fuera poco, denunció que la camioneta, presuntamente incautada en el operativo, en realidad fue puesta ahí por las propias autoridades policíacas, quienes la trasladaron al sitio con una grúa. En el operativo también estuvo involucrado personal del ejército y las armas que supuestamente portaban las víctimas fueron sembradas. Pues el presidente habló hoy sobre este tema, dijo que la Fiscalía General de la República ya está investigando, pero también pidió que se castigue con todo rigor a los responsables, y dijo: no se permiten tiros de gracia ni violaciones a los derechos humanos. Tengo entendido que la Fiscalía está haciendo una investigación sobre eso, sí, pero nosotros ayudamos en todo. No queremos violación de derechos humanos, no se permite
no se permiten ejecuciones, no se permiten tiros de gracia, rematar heridos, ya lo dije, masacres, a nadie, ¿sí?, a ningún ser humano. Entonces, eso no se va a tolerar. Entonces, las instancias correspondientes investigan con libertad y si hubo excesos, se debe de castigar con todo. Y precisamente para informar sobre lo que aconteció y sigue aconteciendo a raíz de la revelación que hizo el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que dio a conocer esta información, tenemos aquí en Los Periodistas a Raimundo Ramos, presidente precisamente de ese organismo. Bienvenido a los periodistas, Raimundo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes, amigos. Oiga, pues es como un balde de agua fría, porque pues recuerda los peores momentos de la guerra con Calderón o los peores momentos de la guerra con Peña. Es terrible, ¿no? Lo que pasó, si es que es una ejecución extrajudicial, don Raimundo. Fíjese, amigo, que nosotros documentamos justamente en esa guerra que usted menciona del expresidente Felipe Calderón, el caso de 2 niños que murieron en la carretera Nuevo Laredo a Matamoros, en el tramo Ciudad Mier, me parece que fue el 3 de abril del 2010, Martín y Brian Almanza Salazar. Sí. En aquel tiempo, el ejército, primero el gobierno de Tamaulipas, en ese momento ocultó la información, no nos dijo nada. Y el ejército mexicano después salió a decir pues que estos niños habían sido asesinados por miembros del crimen organizado, y finalmente una tercera versión decían que habían muerto producto de un fuego cruzado. Ese caso lo denunciamos nosotros, lo documentamos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recuerdo que emitió una recomendación por esos hechos. No es la primera vez en Tamaulipas que se monta un escenario de este tipo. Ustedes recordarán también el caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, claro. que también cayeron víctimas de una agresión directa, que también los criminalizaron y que también alteraron la escena, como lo que ha sucedido en Tamaulipas. Por eso estamos indignados que después de tantas muertes, de tantos años de violencia en el país, se sigan presentando este tipo de simulaciones, de alteraciones, de siembra de evidencias, y que no podemos cambiar la mentalidad de los policías, de los militares, que sean tan insensibles de privarle de la vida a una jovencita, por ejemplo, de 21 años, que tenía 2 días en Nuevo Laredo, que es originaria del Estado de México, y que la hacen parecer como integrante de un cártel del crimen organizado. Qué bueno que el gobernador de Tamaulipas solicitó la ayuda y la colaboración del FBI, y qué malo que no lo haya hecho con la Pantera Rosa, porque a lo mejor la Pantera Rosa nos ayudaría más a esclarecer estos hechos. A ver, explíquese eso de la Pantera Rosa. Pues sí, es que pedir la intervención del FBI en una investigación que le compete exclusivamente a la autoridad mexicana, pues no tiene razón de ser. Okay. ¿Por qué no pide la colaboración de la Fiscalía General de la República? Para que haya imparcialidad, para que haya credibilidad. ¿Usted cree que los mexicanos le vamos a creer al FBI, que representa un país que nos ha estado agrediendo desde el inicio de la administración del señor Trump? Pues no le vamos a creer definitivamente. Okay. Debe ser la autoridad mexicana, la autoridad federal, quien intervenga de manera imparcial, pronta y transparente, para que usted y yo y las familias de esas personas y las familias de los policías que participaron en estos hechos tengamos la verdad de lo sucedido. Claro. Estamos hablando con Raimundo Ramos, él es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Yo lo conocía ya, Raimundo, en una reciente visita que hice, y ahí platicamos precisamente del clima de violencia que hay en esa ciudad y en el estado. ¿Cómo supo usted, Raimundo,
de estos hechos y cómo hizo la investigación que lo hace presumir que hubo ejecuciones extrajudiciales? Pues nosotros nos quedamos con la versión del enfrentamiento oficial, la versión oficial del enfrentamiento que se dio a conocer el 5 de septiembre. Sí. Yo creo que ustedes, los periodistas, no solo de México, sino de otras partes del mundo, ni interés le pusieron a una nota como esa, dado el clima de inseguridad en Tamaulipas y en México, ¿no? En general. Claro. Yo creo que a nadie le llamó la atención que en 6 párrafos narraran la muerte de 8 personas, y también se creyeron, seguramente como yo, que las fotografías que el mismo gobierno de Tamaulipas filtró a los medios, donde aparecen personas con uniformes tipo militar y con armas, pues creímos que efectivamente así habían sucedido los hechos. Resulta que el viernes de la semana pasada me llama una familiar de una persona de las que ahí fallecieron y me dice: licenciado Raimundo, mi papá no murió en un enfrentamiento, no en una persecución. A mi papá lo mataron policías estatales. Y o entonces, sea, la niña de la Coca-Cola, la hija de Severiano, de nombre Cassandra. Sí, Cassandra. Y entonces le digo, ¿dónde estás? Y me dice que está en Valles de Anáhuac. Me voy para allá y ahí llega su tía, su abuelita, y nos empiezan a contar lo que ellos vivieron esa mañana. Que ella estaba dormida con su papá y con una niña de ella de 2 años. De 2 años. Que allanan el domicilio, que los golpean a los dos, que al papá lo obligan a ponerse un uniforme y a ella la corren bajo amenaza de muerte, junto con su bebé, para que no dijera nada. Si Cassandra no hubiera tenido su bebé de 2 años en sus brazos, Cassandra sería la 9ª víctima. Claro, ¿verdad? sin Entonces, ningún problema. Sin ningún problema, porque ya también le estaban obligando a que se vistiera igual con un uniforme que no le quedaba, que no le pertenecía, ¿no? De hecho, las evidencias de las fotografías que filtra el gobierno de Tamaulipas, pues una persona tiene 2 botas del lado derecho, ¿no? Por ejemplo. Otra tiene un arma con la mano totalmente torcida y el arma a un lado de su cuerpo. Y me parece que Jennifer, la muchachita de 21 años del Estado de México, que se vino a Nuevo Laredo sin permiso de su papá y de su mamá, que se escapó con el novio 2 días antes del 5 de septiembre, pues ahora resulta que es una criminal. Todas estas evidencias las estuvimos documentando, tuvimos el valioso testimonio. Se está cortando, Raimundo Ramos, la comunicación. Vamos a ver si la recuperamos con una buena calidad. ¿Sí me escucha, Raimundo? Vamos a recuperar la llamada, pero es terrible. Ya recuperamos la llamada con Raimundo Ramos. Y luego, Raimundo, las cámaras de seguridad muestran imágenes de cómo el vehículo que aparece con disparos en realidad fue traído de otra parte cuando estaba absolutamente sin un solo disparo, pues. Sí, a 5 kilómetros de distancia. Le decía que tenemos el valioso testimonio del operador de la grúa, sí, que a las 7:40 de la mañana le ordenan moverlo de un punto A a un punto B, y que le dicen, no tome fotos, deja el vehículo aquí en esta posición y te vas. Y si dices algo te vamos a matar. Le dicen los policías estatales. Y los militares, porque también estaban militares. Eso es lo que yo le iba a preguntar, Raimundo, porque es como ambigua la participación de los militares. No, participaron en todo, ¿verdad? Y participaron en la detención, participaron dándole seguridad a los policías estatales, mientras ellos allanaban 3 domicilios para sacar a estas 7 personas. Participaron en el traslado del vehículo de esta camioneta de un lugar a otro a 5 kilómetros de distancia, y participaron también en el montaje de la camioneta, y fueron testigos de cuando las personas fueron privadas de su vida entre 9:30 y 10:30. Entonces los militares están hasta el tope de responsabilidad ahí, no directamente, pero sí por omisión, por complicidad. O sea, es un caso parecido al de Tlatlaya. Muy cierto, porque nos hicieron creer que había un enfrentamiento, que había personas armadas, delincuentes, y al final de la investigación resulta pues que no, que fue un exceso de fuerza, ¿no? Fue un exceso del uso de la fuerza. Por eso lo que dice el presidente de la República hoy es muy
importante. Son seres humanos, no se les debe de privar de la vida, se les debe curar en caso de que estén heridos y hacer lo que dice la Constitución, presentarlos ante una autoridad para que si cometieron algún delito, pues paguen por lo que hayan hecho. Con la diferencia, Raimundo, de que en Tlatlaya varios de ellos podrían haber estado involucrados en algún tipo de actividad ilegal. Las chicas no, parece que las chicas las habían llevado sí, pues bueno, estaban ahí estaban en el peor lugar, en el peor momento. Pero acá, por el testimonio que da justamente Cassandra sobre su papá, pues en realidad es un hombre que está con su familia en un lugar hasta se ve humilde. No, muy humilde, sí. Y llegan por él y para afuera y vámonos, y ahora te pones un uniforme porque además te pones el uniforme porque te voy a matar. Óyeme, pues, amigo, aquí hay que preguntarnos quién ordenó ese operativo. ¿Y quién lo ordenó? Esas muertes. ¿A quién le beneficiaba presentar como trofeo el abatimiento de 8 personas? Al gobernador. ¿Quién se beneficia? Esas son las preguntas que deberá hacer la Fiscalía en sus investigaciones. ¿Y por qué tomar la vida de 8 personas para exhibirlas como un trofeo en materia de seguridad pública? Yo le pregunto, Raimundo Ramos, ¿le conviene al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca? Sí, le conviene tanto que él solicitó la presencia de la Guardia Nacional en Tamaulipas para combatir a la delincuencia, pero no de esta forma, ¿sí? O sea, ahí entiendo el presidente de la República en su negativa de incluso de recibirlo, porque el gobernador anda en campaña. El gobernador quiere ser candidato presidencial por el PAN y necesita ese tipo de reflectores. ¿Quiere ser candidato presidencial del PAN caminando sobre cadáveres? Exactamente, esa es la pretensión del gobernador, y por eso vive más tiempo en Estados Unidos que en Tamaulipas, ¿no? Por eso el apoyo de sus amigos del FBI, por eso la visita a Washington, ahora que el canciller Ebrard estuvo allá con altos funcionarios en Washington, y por eso ese interés político, ¿verdad? No le interesa en realidad la seguridad mía, ni de la familia de Cassandra, ni de los tamaulipecos. O sea, si en verdad estuviera preocupado y quisiera hacer una investigación, él estaría aquí en Nuevo Laredo ahorita reuniéndose con las familias, reuniéndose con las autoridades y facilitando todo tipo de información o de investigación que pudiera dar el resultado que todos queremos, saber qué pasó la mañana del 5 de septiembre en Valles de Anáhuac. Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad fronteriza. Sigamos en comunicación porque este tema debe esclarecerse a cabalidad. Entiendo que ya hay visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos allá. ¿Sabes si también hay ya integrantes de la Fiscalía General de la República? Todavía no, de la Fiscalía. Esperemos que el día de mañana ya decidan atraer la investigación. Sí tenemos la presencia de un grupo multidisciplinario de la CNDH que ya está hablando con los familiares, que ya visitó el lugar en Anáhuac, que ya constataron que ahí no hubo un enfrentamiento, sino un montaje. Y pues van a continuar varios días aquí en Nuevo Laredo tratando de allegarse la mayor cantidad posible de información y obviamente pedir también la intermediación con Gobernación, con el gobierno federal, para que podamos tener todas medidas de protección que nos permitan seguir documentando esta y otras quejas que pudieran suceder en este escenario terrible de 20 años de violencia en Tamaulipas. Sí. Muchas gracias, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Sigamos en comunicación, por favor. Un abrazo, caballeros, y gracias por esta llamada. Al contrario. Vamos. Corte y regresamos.